Bien, hermanos, hoy es el último sermón que tenemos acerca de la carta de los Colosenses. La verdad es que ha sido un tiempo maravilloso en esta carta. Hemos aprendido cosas muy importantes, muy buenas desde la palabra del Señor. Y llegamos a un punto en esta carta en la que pareciera que esta parte de la carta de los Colosenses no es tan importante. Hay muchas personas que ven estos últimos versículos de esta carta como que, bueno, es una salutación, es un saludo de Pablo, es simplemente un salúdame a todas las personas que están por allá, pero que no tienen mucha importancia. Pero nada es más lejos de la realidad, nada está más lejos de la realidad. Porque para quienes creemos que la palabra de Dios es inspirada de tapa a tapa, estos últimos versículos, estas salutaciones de la carta de los Colosenses, son tan palabra de Dios como el resto de la carta. Y lo que vamos a ver el día de hoy en los versículos del 7 al 18, en el capítulo 4 de Colosenses, son versículos que son tan prácticos, hermanos, para nuestra vida y nuestro caminar con Cristo, que no vamos a tener duda alguna de cómo poder aplicarlos. De hecho, no creo que haya versículos tan prácticos sobre cómo servir a Dios que los que encontramos en la carta de Colosenses capítulo 4. Porque muchas veces pensamos que servir a Dios tiene que ver con tener un oficio en la iglesia, tener un cargo en la iglesia o formar parte en algún lugar de la estructura de la iglesia. Pero eso no es cierto. Servir a Dios no tiene nada que ver con qué posición ocupas tú dentro del organigrama de la iglesia. Si eso fuese así, si servir a Dios fuese únicamente para algunos privilegiados que pueden formar parte de esas posiciones en la iglesia, entonces solamente algunos podrían servir a Dios. Pero eso no es cierto. De hecho, el Señor Jesucristo nos llama a todos los creyentes a servirles. Nos llama a todos los creyentes a que formemos parte de la misión que Él nos ha dado. Él llama a todo creyente, sin importar cuánto tiempo esté en el Evangelio, cuánta profundidad teológica tenga, o qué posición ocupa en la iglesia, llama a todo creyente a servirle, a todo creyente a participar en la gran comisión, a participar en su obra de edificarnos unos a otros. De hecho, si usted lee Colosenses, el versículo que leímos al inicio de este culto, Colosenses capítulo 1, versículos del 28 al capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice el apóstol Pablo. Hablando acerca de Cristo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarle perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si usted quiere seguir el ejemplo de alguien y servirle a Cristo, mire el ejemplo del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, humanamente hablando, estaba dedicada enteramente a servir a Cristo. Pero cuando usted ve a qué se refiere el apóstol Pablo con servir a Cristo, usted no va a encontrar participar en comités, usted no va a encontrar organizar eventos, usted no va a encontrar estar encargado de un área en la iglesia. De hecho, lo que usted va a encontrar es una expresión de fatiga, de lucha, que se produce por relacionarse con las personas, buscando que esas personas crezcan en Cristo. Hermanos, servir a Cristo no ocurre en la euforia de un evento. Servir a Cristo no ocurre en la euforia de un evento macro, ocurre en la agonía de una relación mutua de amor sacrificial. Fíjese las palabras que usa el apóstol Pablo para describir su servicio a Dios. Dice en el versículo 28, dice, luchando según la potencia de Él. Y luego en el versículo 2 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros.
Las dos palabras que usa el apóstol Pablo describen literalmente agonía. Vienen de ágonos en griego. Entonces tenemos esa palabra de agonía. Y se refiere a esa agonía que el apóstol Pablo tenía porque invertía y se daba a sí mismo a las vidas de otros. Por eso quiero repetir esto porque quiero que quede grabado en nuestra mente. Servir a Cristo no ocurre en la euforia de un evento o de una actividad o dentro de un organigrama. Servir a Cristo ocurre en la agonía del amor sacrificial que tenemos los unos por los otros. Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, los versículos que vamos a leer el día de hoy en Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18, representan la manera práctica en cómo hombres sirvieron a Cristo en esta agonía de relaciones. El apóstol Pablo trabajaba para proclamar a Cristo, para amonestar a todo hombre, para enseñar a todo hombre, a fin de que todo hombre creciera en madurez en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que antes de leer los versículos que vamos a estudiar en este sermón, vamos a inclinar nuestro rostro para que sea el Espíritu de Dios guiándonos en el estudio de su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque ella es la conducta, Señor, la manera en cómo debemos conducirnos tanto en fe como en nuestra vida. Es la norma perfecta, es la guía que nos enseña, Señor, qué esperas de nosotros. Que nos revela tu voluntad, que nos revela tu carácter, que nos revela quién eres tú, lo que has hecho por nosotros y ahora cómo podemos participar en esta maravillosa tarea que nos has dado. Yo te ruego, Señor, que quites de nosotros cualquier idea errónea de lo que pensemos que es servirte. Y que podamos realmente vivir el amor de los unos por los otros, la edificación de los unos por los otros, el interceder unos por otros, trabajar, Señor, y cuidar los unos de los otros, así como tú nos has mandado. Que podamos ser diligentes y estar preocupados, Señor, por nuestros hermanos. Que podamos entender que el vínculo que nos une en ti es más fuerte y mayor que cualquier otro vínculo humano. Que somos una familia por tu sangre y que nos debemos unos a otros. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Este es el verdadero trabajo del ministerio, hermanos. Es el verdadero trabajo del servicio al Señor. Lo que Pablo va a hacer en estos últimos versículos es nombrar una serie de personas que trabajaban con él en el ministerio. Y lo que vamos a ver son características que estas personas tenían, que son características necesarias para una persona que quiere servir al Señor. El título de este sermón es Marcas de un siervo de Cristo. Y vamos a ver algunas de esas marcas, algunos de esos comportamientos que un siervo del Señor tiene. Así que te pido que me acompañes a leer Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 18. Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 18. Dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que están en Herápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas,
Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a las iglesias que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación, de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Una de las cosas que me sorprende del apóstol Pablo es que, humanamente hablando, ningún hombre en esta tierra ha tenido tanta claridad acerca del evangelio como él. Doctrinalmente nadie entendió el evangelio a tan profundidad como el apóstol Pablo. Pero al mismo tiempo entendía cuáles eran las implicaciones del evangelio. El apóstol Pablo sabía que el evangelio era verdad y lo entendía perfectamente, pero también sabía y estaba claro en cuál era la misión que tenía ahora que había nacido de nuevo. Cuál era la tarea del ministerio, a qué debía dedicarse. Estaba claro en cuál era su misión. Pero también estaba claro que él no podía lograr esta tarea solo. El apóstol Pablo estaba claro de que este es un trabajo del cuerpo de Cristo. No de un apóstol, no de un pastor, no de un misionero, no de un evangelista, no de un hombre, sino del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo siempre involucró a otros en el servicio que Dios le había llamado a hacer. Si usted lee el libro de Hechos, a principio del libro de Hechos, él no empieza su primer viaje misionero solo. Lo empieza con Bernabé. Y luego va con Silas, y luego va con Timoteo, y luego va con Tito, y luego va con todos estos colaboradores que participaban con él en cada una de las tareas del ministerio que él hacía. Lo que vemos al final de la carta de Colosenses es la lista de esas personas. Porque él sabía que esta no era una tarea suya, sino una tarea encomendada por Dios para el cuerpo de Cristo. Ahora, si queremos ser verdaderos siervos de Dios, hay ciertas características o marcas que tenían estos hombres que les hacían siervos efectivos de Cristo, siervos fieles del Señor. ¿Cuáles son esas marcas? Esas son las que vamos a ver el día de hoy. Pero son marcas, hermanos, que aplican a todo creyente. Son marcas que aplican a cada uno de nosotros, sin importar ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Ni cuánto has estudiado. Cada uno de nosotros tiene que tener estas marcas en nuestro carácter si es que queremos ser siervos de Cristo. Esto incluye a hombres, mujeres, adultos, jóvenes, cristianos expertos, doctores en teología y los que apenas están aprendiendo a leer la Biblia. Siempre hay una persona a quien tú puedes ayudar a crecer, sin importar en qué situación te encuentres. Así que lo primero que vamos a ver, hermanos, son estas marcas de un siervo efectivo del Señor. Lo primero que vemos es la marca en cómo describe a Tíquico y a Onésimo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7 de Colosenses 4. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano. La primera característica de un siervo de Cristo es que debe ser parte del cuerpo de Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede servir a Dios. Cuando Pablo habla de un amado hermano, y en el caso de Lucas, que le dice médico amado, se refiere a aquella persona que ha sido objeto del amor de Dios. Aquella persona que ha sido amada por Dios. De hecho, si usted va a Colosenses capítulo 3, versículo 12, fíjese lo que dice y cómo describe Pablo al creyente. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. Escogido por Dios, santificado por Dios y amado por Dios.
Por lo que cuando Pablo dice, amado hermano, está identificando a esa persona como parte del cuerpo de Cristo, parte de su iglesia, parte del pueblo de Dios. Una persona para poder servir a Cristo primero tiene que experimentar el amor transformador de Cristo. Primero tiene que ser adoptado como hijo de Dios y formar parte de su familia para que luego pueda servir al Señor. Esto es fundamental, porque el ser humano en su propio pecado no tiene la capacidad de servir a Dios. Tiene un solo dueño y Señor, que es el pecado, que es la propia maldad de su corazón. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. El amor de Dios es lo que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, la de Dios? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que su amor es lo que te lleva a arrepentirte de su pecado y transforma tu vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos servir a Dios si no somos primero amados por Dios. Ahora, querido amigo que hoy nos visitas, esto es completamente contrario al pensamiento que la gente común tiene. Porque la gente cree que tiene que servir a Dios para ganar el favor de Dios. En una de mis predicaciones anteriores comentaba que hay solo dos tipos de religiones en el mundo. Hay muchas confesiones de fe, hay muchos credos, hay muchas tradiciones religiosas, pero hay solo dos tipos de religiones. La religión humana, que te dice, haz esto, haz aquello, cumple esta serie de requisitos y te vas a ganar el paraíso, y te vas a ganar el amor de Dios. Pero el Evangelio es completamente contrario. Dice, no puedes ganarlo, tus obras son inútiles, eres amado por Dios, y como consecuencia de eso, tienes una vida nueva y ahora puedes vivir para servirle. Por lo que te animo, amigo, si tú no has puesto tu esperanza en Cristo y pretendes ganar el favor de Dios, pensando que por tu esfuerzo, por lo que tú hagas o por tus buenas obras, créeme que el amor de Dios no se gana con cosas que tú hagas. El amor de Dios es regalado por su parte, por medio de Cristo, gratuitamente para ti. Dios nos ha liberado de la dictadura del pecado. Ya no servimos a nuestras pasiones y deseos. Ya no somos esclavos más de aquellos deseos que nos llevaban cautivos. Ahora somos libres en Dios para poder servirle. Fíjense lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjese el orden. Eres librado del pecado. Eres amado por Dios, rescatado por Dios, y ahora eres hecho un siervo de Él. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si aún no has recibido su perdón, si aún no te has arrepentido de tu pecado y puesto tu esperanza en Él, no permitas que pase un día más. No permitas que pase un día más. Y ven a Cristo en arrepentimiento. En esta sociedad postcristiana la gente te va a decir, ¿sabes qué? La religión te oprime. Las instituciones religiosas te oprimen, la iglesia te oprime, el gobierno te oprime. Pero déjame decirte, amado amigo, que lo que realmente te oprime es tu propio corazón por el pecado. Lo que a mí me oprime es mi propio corazón por el pecado. Pero en Cristo tengo esa libertad que necesito. Y ahora puedo, gracias a su amor transformador, servirle con libertad. La Biblia es muy clara, solo hay dos posibilidades. O servimos al pecado o servimos a Dios. O servimos a nuestros propios deseos o servimos el deseo de Dios. Así que la primera característica, la primera marca de una persona que sirve a Cristo es que forma parte de Cristo. Es que ha recibido su amor y ha sido transformado por Cristo y ahora es libre para dedicarse a su servicio. Pero fíjese la segunda marca. Cómo continúa Pablo describiendo a este hombre llamado Tíquico. Le dice, amado hermano y fiel ministro de Cristo. La segunda marca de un siervo de Dios es fidelidad. Fidelidad. Es la misma marca con la que describe luego a Onésimo en el versículo 9.
Fíjese lo que dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Tíquico y Onésimo son descritos como fieles. Y se refiere, lo que realmente está diciendo Pablo se refiere a una persona, personas con las que él podía contar. Personas en quien él podía confiar para cumplir aquella tarea que él les había asignado. Una persona fiel es una persona que va a cumplir, tal como se le ha mandado, la tarea que le ha sido asignada. Que no se va a desviar ni a derecha ni a izquierda. Que va a ser obediente exactamente en todo lo que se pide de él. Ese era el caso de Tíquico. Tíquico era un hombre en quien Pablo confiaba a tal punto que confiaba en él el llevar las cartas a las iglesias. Lo vemos en Efesios 6:21, lo vemos en Tito 3:12 y lo vemos aquí al final de Colosenses capítulo 4. Fíjense a tal punto el que confiaba Pablo, que confiaba en que Tíquico iba a dar un reporte fiel y exacto de lo que estaba ocurriendo con Pablo y los que estaban prisioneros. El Señor te ha otorgado a ti dones, talentos, tareas, oportunidades, recursos, que ha confiado en tu administración para que cumplas lo que Él te ha mandado de manera fiel. Si usted lee Mateo capítulo 24, va a leer la parábola de los talentos. Y en esta parábola de los talentos encontramos a un hombre rico con muchos bienes que decide irse lejos, pero antes de irse lejos, da sus bienes a sus siervos para que ellos los administren y reproduzcan la riqueza. Y lo único que este hombre espera es fidelidad en el trabajo que Él les ha dado. En esta parábola, este hombre representa a Cristo. Estos siervos representan a los cristianos. Y lo que se espera de nosotros es fidelidad en la administración de los recursos, dones, talentos y oportunidades que el Señor nos ha dado. Gracias, Pati. De hecho, si usted se da cuenta, si usted lee la parábola, los siervos producen diferente cantidad de fruto, diferente porcentaje. Y eso nos muestra, hermano, que lo importante no es cuánto produces, sino que seas fiel en la administración de esos recursos. Y todo creyente que es fiel en lo poco que el Señor le ha dado y da fruto, el Señor lo verá por bueno. De hecho, fíjense cómo describe el Señor Jesús. Mira lo que dice en Mateo 25:21. Mi buen siervo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta parábola, hermano, se refiere a administrar aquellos talentos, dones, aquellas oportunidades que Dios te ha dado para la expansión de su reino. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor me dio? Hermanos, para servir a Cristo no necesitas necesariamente pararte acá y dar una predicación. No, el Señor te ha dado tiempo, te ha dado oportunidad de compartir con otros. Te ha dado la capacidad de quizás visitar a alguien y ser de consuelo para esa persona. ¿Estás siendo fiel con lo poco que el Señor te ha dado? ¿Estás dando fruto en el servicio que Dios te ha llamado a hacer? Fíjese que Pablo no mandó a Tíquico para que fuera a preparar una actividad o para que hiciera una campaña evangelística o para que predicara una serie de sermones. Fíjese lo que dice, a quien envío a vosotros, y fíjese la tarea específica que le da, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El Señor a lo mejor no te ha dado un ministerio en el que vas a predicar, pero te ha dado personas en tu vida por quien puedes preocuparte, interesarte y a quien puedes confortar en el Señor, a quien puedes consolar, con quien puedes caminar, a quien puedes enseñar en lo poco que el Señor te ha dado. La pregunta es, ¿estás siendo fiel en eso? ¿O crees que lo que tienes que hacer es, bueno, tengo un calendario y bueno, los domingos voy a la iglesia y solamente eso, pero el resto de la semana estoy muy ocupado como para servir a Cristo? No, hermanos, no es eso.
O tengo que ponerlo en una actividad dentro de 2 meses para poder planificar esa actividad y servir al Señor. No, tan sencillo como conocer cómo está la vida de una persona. Esa era la tarea que Pablo había dado a Tíquico. Fíjense lo que dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere, para que sepa cómo estáis. Y dependiendo de cómo estéis, que Él pueda confortar vuestros corazones, que pueda darles ánimo. ¿Estás siendo fiel en lo que el Señor te ha dado? ¿Estás siendo fiel en esas relaciones que el Señor te ha permitido tener para proclamar su reino, para edificar unos a otros? Fidelidad, hermanos, es lo que el Señor espera de nosotros. Pablo le dice, fiel ministro. Fiel ministro. Y el Señor Jesús define a estos siervos como buen siervo y fiel. Cuando Cristo venga, ¿te va a encontrar haciendo lo que te ha llamado a hacer? Y podrá decirte, buen trabajo, has sido fiel. Aunque sea en esto poco, has dado fruto. Mi oración y mi anhelo es que sí, que lo haya en mi vida y que lo haya en la vida de cada uno de nosotros. La tercera característica que tenemos es una disposición a servir. Fíjense cómo describe a Tíquico el apóstol Pablo. En el versículo 7 le dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Luego en el versículo 12, cuando habla de Epafras, mire lo que dice. Le dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. El apóstol Pablo usa en griego 2 palabras diferentes, pero una proviene de la otra. La palabra consiervo es sindoulos, que significa alguien que está al mismo nivel que otro de servidumbre, o alguien que sirve junto con otra persona. Y siervo, la palabra doulos, significa literalmente esclavo. Un siervo del Señor tiene que, valga la redundancia, tener una disposición a servir. Debe entender que Él es un esclavo, que Él es una persona que se debe a su Señor, que está mandado por otro, que está ordenado por alguien superior a sí mismo, que lo que tiene no le pertenece, que ni aún su propio tiempo es suyo, sino que Él está a disposición de su amo para la tarea que Él le demande. No es alguien que busca hacerse una posición, no es alguien que busca prominencia, no es alguien que busca resaltar. Es muy fácil querer servir a Cristo cuando tenemos plataformas grandes, cuando todo el mundo nos está viendo, cuando el ministerio es muy visible. Pero alguien que realmente quiere servir a Cristo es alguien que tiene una actitud de siervo. Alguien que no está buscando su propia proyección, sino cumplir con la tarea que su jefe le está diciendo que haga. Pablo entendió este principio muy bien. Él entendió que su vida no era suya. Sabía que no le pertenecía. Miren lo que dice Filipenses, versículos 23 y 24. Pablo, estando preso en Roma, escribe una carta a los filipenses y expresa su deseo de querer partir con Cristo, de querer morir y estar en la presencia de Cristo. Pero fíjese cómo Pablo sabía que su vida no le pertenece. En el versículo 24 de Filipenses 1 dice, porque quedar en la carne, es decir, permanecer vivo, es más necesario por causa de vosotros. Pablo decía, yo quiero morir y estar con Cristo, que es mejor. Pero yo sé que soy siervo de Cristo, que soy su soldado. Y por causa de vosotros, Él me va a mantener con vida. Porque Él quiere que yo siga edificando las iglesias. Porque quiere que siga predicando el Evangelio. Pablo lo sabía, su vida no era suya. Si usted lee Hechos capítulo 16, y quiero que me acompañe allí, quiero que en su Biblia abra Hechos capítulo 16. Y que me acompañe a los versículos 27 y 30. Pablo estaba predicando abiertamente y fue encarcelado por predicar el Evangelio en Filipos. Fue encarcelado en Filipos por predicar el Evangelio. Y estando preso, Pablo y Silas cantaban salmos al Señor.
Y en medio de la noche, mientras cantaban salmos e himnos y adoración al Señor, un terremoto abre las puertas de la prisión. Ahora, el soldado romano que estaba guardando la prisión sabía que si un preso se escapaba, él iba a recibir un castigo tan severo que estaba dispuesto a quitarse la vida. Este soldado estaba dispuesto a quitarse la vida antes de enfrentar el castigo que recibiría de sus superiores si un preso se escapaba. Y mira la actitud del apóstol Pablo, su actitud de siervo, de reconocer que su libertad no es suya. Mira lo que dice versículo 27 al 30. Despertando el carcelero, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que el apóstol Pablo no sabía qué reacción iba a tener el carcelero cuando él le dijo: no te quites la vida. Pero creo que lo que el apóstol Pablo sí sabía es que si este hombre se quitaba la vida, era un alma que iba a pasar la eternidad en el infierno. Y Pablo sabía que su vida estaba dedicada a la expansión del reino de Cristo. Pablo sabía que lo más importante no era su libertad ni su comodidad, sino servir a su Señor en la expansión de su reino. Pablo a lo mejor no conocía qué iba a hacer este Señor, pero ahí se encontraba este soldado que impedía su libertad. Y Pablo a lo mejor pensaría: bueno, yo soy más efectivo predicando fuera. Estando aquí solamente me escucha una persona, pero estando fuera me escuchan más. Y hay que predicar el evangelio a la mayor cantidad de personas. Pero Pablo no pensaba en términos humanos, Pablo pensaba en términos de esclavo. Sabía que su libertad y su vida estaban puestas para la expansión del reino de Cristo. Hoy en día tenemos iglesias que convierten al hombre en el centro del mensaje. Tú eres ahora un hijo del rey. Tú eres ahora alguien que no puedes permitir que los demás te pisoteen. Exaltando la figura humana en el centro del mensaje del evangelio. Y llamándonos a dejar la actitud de siervo que Cristo mismo tuvo, que Pablo tuvo, que Tíquico tenía, que Epafras tenía, para abrazar filosofías humanas que exaltan al hombre, buscando nuestro propio beneficio. Una persona que quiere servir a Cristo es una persona que tiene una actitud de siervo. Una persona que sabe que todo lo que tiene en su vida le pertenece a su Señor. Y si servir a Cristo significa que debo permanecer en la cárcel y sufrir para que un hombre conozca al Señor, amén. Amén. Que haya en nosotros, hermanos, esa disposición de servir al Señor sin importar el costo. Número 4. Un siervo de Cristo es alguien que está dispuesto a sufrir. Mire lo que dice el versículo 10. Pablo hablando ahora de Aristarco. Dice, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Mi compañero de prisiones, literalmente, aquel que comparte mi encarcelamiento. Aquel que sufre conmigo en la prisión, aquel que se queda y participa de la aflicción a la que me lleva el Evangelio. Ahora, Pablo era un hombre que no amaba el sufrimiento. No quería sufrir. Dios no quiere que nosotros seamos masoquistas que, voy a sufrir para servir a Cristo. No es eso lo que está diciendo. Pero tiene que haber una disposición en nuestra parte de soportar cualquier aflicción que se genere como consecuencia de servir al Señor. Y debemos soportarla porque tenemos ese deseo de servir a Cristo más allá de conservar nuestro bienestar. El apóstol Pablo
exhortó a su discípulo amado, a Timoteo, a que no huyera del sufrimiento que el Evangelio le iba a traer. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa de las aflicciones del Evangelio. 2 Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. La expresión en griego sufre penalidades significa comparte las aflicciones. No rehuyas la porción de aflicción que te corresponde por querer servir a Cristo. No quieras escapar a aquellas aflicciones que vienen por parte de tu servicio. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, las aflicciones que Pablo generalmente sufría eran persecución física. Nosotros estamos también intentando orar por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos que por consecuencia de su fe son físicamente maltratados e incluso son asesinados, perseguidos. Pero en los países occidentales realmente no tenemos mucha persecución. Nadie va a venir aquí a este recinto a encarcelarnos por creer en Cristo. Nadie va a venir aquí a llevarnos presos o a asesinarnos o a perseguirnos o a impedir que nos reunamos por creer en Cristo. Pero hay otro tipo de aflicciones que Pablo también experimentaba, otro tipo de dolor que Pablo también experimentaba por consecuencia de su servicio al Señor. Era una fatiga, un cansancio quizás emocional por la preocupación y el amor que sentía por los hermanos. Segunda a los Corintios 11, 27, 29. Si usted lee versículos antes, Pablo va a describir cuántas veces había sido azotado por los judíos, cuántas veces apedreado, cuántas veces casi medio muerto. Y en esa misma descripción de su dolor y de sus aflicciones, fíjese lo que dice en el versículo 27 y 29. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y mire lo que dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo experimentaba un dolor, una preocupación, una agonía, una angustia por el bienestar de las iglesias. Y me atrevería a decir que este sufrimiento y este dolor incluso era más pesado sobre él que la persecución física. Pablo experimentaba las emociones de un amor sacrificial. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Hasta tal punto de experimentar lo mismo que otra persona estaba experimentando. ¿Quién tropieza y yo no me indigno? ¿Quién se aleja de la fe y yo no me indigno? Si queremos servir al Señor, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir fatiga, cansancio, pero también a experimentar una preocupación real por los hermanos en la iglesia. Aristarco estuvo dispuesto a sufrir las prisiones. Estoy seguro que en esas prisiones, no lo dice el texto bíblico, pero lo podemos asumir, que seguro hablaban y oraban por las iglesias. Si no, Aristarco no los saludaría porque no los conocería, pero seguramente escuchaba acerca de los colosenses, escuchaba acerca de los efesios, escuchaba acerca de los de Tesalónica. Y decía: oye, envíales mis saludos. Comparto no solamente tu prisión, sino comparto la agonía que tienes por el amor que tienes hacia estos hermanos. Una persona que quiere servir a Cristo es una persona que acompaña a otros en su dolor. Está dispuesto a sufrir. ¿Sabe? El ministerio pastoral en muchas ocasiones puede llegar a ser muy solitario. Y a veces no sabemos lo que los pastores y líderes enfrentan, la preocupación que tienen por las iglesias. El ver que una persona no viene más a la iglesia y estar preocupado por cómo está esa persona. Te pregunto, ¿compartes tú esa misma preocupación? ¿Compartes tú esa misma agonía? ¿Te preocupas verdaderamente por tu hermano a quien no ves?
Puedes decir con Pablo, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿Quién se aleja y yo no me indigno? En fatiga, en desvelos, en hambre y sed, cualquiera sea el costo, dispuesto a sufrir por servir y apacentar el pueblo de Dios. La quinta característica, hermanos, es un genuino amor e interés por los demás. Un genuino amor e interés por los demás. El ejemplo que vamos a ver ahora es el de un hombre especial en la carta de los Colosenses, Epafras. Probablemente fue la persona que estableció esta iglesia. Recuerden que Pablo no constituyó esta iglesia. Pablo no conocía esta iglesia, nunca los había visto. Pero había escuchado de Epafras todo lo que había ocurrido en Colosas y cómo había allí una comunidad de creyentes. Y lo más probable, lo que dicen los historiadores, es que haya sido Epafras quien haya constituido esa iglesia. Este era un hombre que tenía un verdadero interés y amor por los demás. Amor genuino por las personas que estaban en esa comunidad. Y para mí es uno de los mayores ejemplos en cómo poder servir al Señor. Este amor se ve claramente en la expresión que Pablo usa para describirle, versículo 12. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Epafras era parte de los colosenses, los conocía, sabía quiénes eran, se involucraba en sus vidas, compartía su vida con ellos, era parte de esa comunidad. Los conocía a tal punto que sabía cómo orar por ellos sin necesidad de que le dijeran cuál era su aflicción o su dolor. Fíjense la expresión que usa en el versículo 13. Le dice, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros. La palabra solicitud en el griego realmente significa preocupación, interés, saber cómo están, querer que estén bien y hacer lo que sea necesario para que estén bien. Solicitud. Te pregunto, ¿te interesas realmente por tus hermanos en la iglesia? ¿Te interesa su vida? ¿Te involucras? ¿Los conoces verdaderamente? Y no me refiero a saber cómo se llama, o dónde vive y en qué trabaja. Me refiero a, ¿conoces cuáles son sus temores? ¿Conoces cuáles son sus luchas? ¿Conoces cuáles son las cosas que le preocupan? Las cosas con las que está batallando en este momento. A tal punto de que sepas cómo orar por él. Quiero que vea la progresión en la vida de Epafras. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y fíjese, Epafras sabía cuál era el motivo de oración o cómo debía interceder por los colosenses. No necesitaba que nadie le dijera cómo orar por los colosenses. No lo necesitaba. Porque los conocía a tal punto que ya sabía cómo orar. Y dice, orando por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, ¿te involucras en la vida de los demás? ¿O estás tan ocupado en tu zona de confort que no tienes tiempo para comer con alguien, escuchar a alguien, orar por alguien, enseñar a alguien a leer la Biblia, saber qué es lo que le preocupa? ¿Estás tan ocupado? Pretendemos servir a Dios y decir, bueno, no, yo no me involucro en la vida de los demás, pero organizo ciertas actividades en la iglesia. Hermano, no es eso el servicio a Dios. No es a eso a lo que nos llama la Biblia. No es que está mal organizar actividades, gloria a Dios por las actividades. Pero lo más importante, hermanos, es la relación de mutua edificación en su cuerpo. El Señor Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Y en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois partes de mi pueblo. En que haya amor entre vosotros. Después de que el Señor resucitó y se encontró con los discípulos, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y otro le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. No se puede amar a Cristo sin amar a su pueblo. No se puede decir, yo amo al Señor y sigo al Señor, si no muestro amor y preocupación y un genuino interés por mis hermanos. Eso, hermanos, créanme que es antibíblico, es una mentira. El Señor no te salvó para que tú tengas tu relación con Dios únicamente tú, aislado de todos los demás, no. El Señor te salvó para que seas parte de un pueblo. De hecho, en la primera predicación que hicimos de esta serie, en Colosenses 1, recuerdo que el título era Reconociendo una iglesia verdadera. Y en las dos características que veíamos en Colosenses 1, quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 1 y que vea el versículo 4. Miren las dos características de una iglesia verdadera. Pablo no los conocía, pero los reconocía a ellos como una verdadera iglesia. Decía, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Hablando del Evangelio. Y mire la segunda característica, y del amor que tenéis a todos los santos. Y del amor que tenéis a todos los santos. Una persona que quiere servir a Cristo es una persona que ama a Cristo y a su gente. Es una persona que se interesa por aquello que a Cristo le interesa. Que es el crecimiento y la madurez de los unos y los otros. Esto ellos lo habían aprendido de Epafras. Este amor lo habían aprendido de Epafras. Versículo 7, capítulo 1 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí está el ejemplo. Epafras tenía gran solicitud, gran interés, había invertido en la vida de estos creyentes y como consecuencia ellos habían aprendido que esa es la relación natural que produce el Evangelio, o sobrenatural que produce el Evangelio. ¿Tienes gran preocupación por tus hermanos? ¿Te interesa su vida, conocerles, involucrarte, compartir juntos? ¿Cuál es nuestra actitud? Sin embargo, hermanos, no todos los ejemplos que tenemos en esta lista son positivos. Llegamos a un punto en el versículo 14, en el que vemos a un hombre cuyo ejemplo debe ser una advertencia para nuestra vida. Una advertencia de que un verdadero siervo de Cristo guarda su amor por su Señor, cuida su corazón y profundiza en su amor para con su Señor. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas era un hombre que acompañó al apóstol Pablo en gran parte de sus viajes misioneros. Era un hombre que servía con el apóstol Pablo, que era parte de ese grupo de colaboradores que el apóstol Pablo tenía. Pero que en el momento de la verdad, que en el momento más crítico en la vida de Pablo, este hombre abandonó su fe y abandonó a aquellos a quien llamó sus hermanos. Mire lo que dice segunda de Timoteo 4:10. El apóstol Pablo, a punto de morir, escribe esta última carta. Y fíjese lo que le dice a Timoteo, su discípulo amado, en el capítulo 4, versículo 10. Fíjese lo que dice. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Encontramos aquí en Colosenses a un hombre que en este punto de la vida de Pablo formaba parte de sus colaboradores. Pero un hombre que apostató de la fe, que abandonó a aquellos que eran sus hermanos por amor a este mundo,
porque anhelaba más, valoraba más su vida en este mundo que el sacrificio que Cristo demandaba de él, que el negarse a sí mismo, que el sufrir penalidades y que el amar unos a otros al punto de que cueste tu vida. La advertencia que Demas representa para nosotros es que un verdadero siervo de Cristo debe cuidar su corazón de aquel lazo del mundo y profundizar en su amor por su Señor y por sus hermanos. Y finalmente, hermanos, ya para terminar, Colosenses capítulo 4, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: Decid a Arquipo, alguien que estaba en Colosas, mirad que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Este debe ser el llamado para cada uno de nosotros en este día. Mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Mira que seas fiel en lo que el Señor te ha dado. Mira que uses las oportunidades, dones y talentos para beneficio de los demás, para ayudar a otro a crecer en Cristo. Sé fiel, pelea la buena batalla, cuida tu corazón, cumple con el ministerio que has recibido del Señor. Hermanos, y ese tiene que ser nuestro llamado, y con esto quiero terminar el día de hoy. Como iglesia debemos cumplir el ministerio que el Señor nos ha dado. Como iglesia debemos cuidarnos los unos a los otros. Como iglesia debemos invertir en la vida los unos de los otros. Antes del culto tuvimos una reunión de miembros y hablábamos sobre cuál es el enfoque que como iglesia queremos tener este año. Hermanos, el enfoque que queremos tener es promover una cultura en la que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu e invertir nuestra vida los unos en los otros. Ya sea que tengamos eventos o actividades, que esas cosas sean un complemento para fortalecer nuestras relaciones como hermanos. Mira que cumplas con el ministerio que has recibido del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, porque de este amor que tú nos has dado, porque de este servicio que tú nos has prestado, de allí podemos tomar, de allí podemos amar, de allí podemos servirnos los unos a los otros. Gracias por el ejemplo de hombres y mujeres que te sirven cada día, que forman parte de tu pueblo, que son fieles en lo que tú les has dado, que tienen un corazón de siervo, dispuestos a sufrir y que tienen un genuino interés por ti y por tu gente. Danos a nosotros, Señor, ese mismo corazón, un corazón que busque lo tuyo y no lo nuestro. Un corazón que ame a los demás como tú nos has amado. Hasta que cada hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús para tu gloria. Amén y amén.